¿Te imaginas que la persona que te dio la vida también fue quien te traicionó? Alma confiaba ciegamente en su madre, pero un día, sin explicación, fue vendida como si fuera un objeto. Y lo peor, ya estaba embarazada. Lo que parecía el final de su libertad fue apenas el comienzo de una verdad que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda un secreto que nadie ve venir. Y te aseguro, vas a sentir cada palabra. Si te conmueven las historias de vida, injusticia y redención, este canal es para ti. Aquí contamos lo que muchos callan y damos voz a quienes fueron silenciados. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu comentario diciendo: ya soy parte de esta historia. La tarde en que Alma fue vendida, el cielo estaba gris como su futuro. Las nubes colgaban pesadas sobre el tejado de su casa humilde, mientras su madre caminaba de un lado a otro, como si esperara algo o a alguien. Alma, de apenas 17 años, se sujetaba el vientre sin que nadie supiera por qué. Su embarazo era un secreto tan profundo como su dolor. Había amado una vez, solo una, pero aquel amor desapareció tan rápido como llegó, y ahora estaba sola. Solo su madre conocía la verdad, y aún así no le ofrecía consuelo, ni un abrazo, ni una palabra. «Ponte ese vestido», dijo su madre con voz seca, arrojándole una prenda vieja y ajustada. «Hoy tienes que verte presentable». «¿Para qué?», preguntó Alma nerviosa. «¿Quién viene?». Su madre evitó mirarla. Abrió la ventana y se asomó a la calle de tierra. A lo lejos, una camioneta negra levantaba polvo. El corazón de Alma se apretó. «Mamá, ¿quién es ese hombre?». «El que va a hacerte un favor», respondió con frialdad. «Y a mí también». Alma no entendía, pero su instinto gritaba. Se sintió débil, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, un hombre de traje oscuro descendió, con una carpeta bajo el brazo y los ojos fríos como el invierno. «¿Ella es?», preguntó. La madre asintió. No hubo emoción. No hubo disculpas. Solo un acuerdo silencioso. «Es joven, pero está sana. Puede trabajar, cocinar, limpiar. Es obediente». Alma retrocedió. «¿Qué está pasando?». «Mamá, no entiendo». Su madre le sujetó el brazo con fuerza. «Calla. Ya no puedes darme más problemas. Necesito ese dinero. Vas a irte con él. Ya está decidido». La joven sintió un vértigo cruel. Quiso gritar, correr, defenderse, pero no pudo. Su cuerpo temblaba, su vientre dolía, y en su garganta las palabras murieron antes de nacer. La puerta se cerró tras ella como una sentencia. Aquel día Alma fue vendida, pero ni su madre ni el hombre de traje sabían lo que ella llevaba dentro, ni sabían quién era, en realidad, el padre de ese niño. Y lo que Alma descubriría después, al llegar a la mansión donde sería retenida, cambiaría su vida para siempre. El trayecto fue largo y polvoriento. Alma, con el rostro pegado al vidrio de la camioneta, veía los árboles pasar como fantasmas. No hablaba, no lloraba. Solo sostenía con firmeza su vientre, como si su hijo fuera lo único real en un mundo que ya no le pertenecía. Cuando el vehículo se detuvo, lo primero que sintió fue el viento seco del campo y el crujido de la grava bajo sus pies. Frente a ella, una mansión antigua se alzaba como una figura dormida, grande, elegante y completamente ajena. Las paredes estaban cubiertas por enredaderas, las ventanas altas y opacas, como si ocultaran más que simple oscuridad. «No hagas preguntas», dijo el hombre con voz seca. «Solo entra». Una mujer salió por la puerta principal. Llevaba el cabello recogido, un delantal limpio y una expresión dura como el mármol. «¿Ella es?», preguntó, sin siquiera mirarla directamente. «Sí, que se instale y empiece mañana». La mujer asintió.
Alma apenas tuvo tiempo de mirar hacia atrás cuando las puertas del vehículo se cerraron y la camioneta desapareció tras el portón de hierro. La casa olía a polvo y encierro. Los retratos en las paredes parecían observarla, y los muebles cubiertos con sábanas blancas le daban la sensación de que había entrado en un mausoleo, no en un hogar. «Tendrás este cuarto», dijo la mujer, abriendo una puerta al final de un pasillo estrecho. Era un espacio pequeño, con una cama de hierro oxidado, una manta áspera y una lámpara que titilaba. No había ventana. Solo una rendija por donde entraba una línea de luz apagada. «Empiezas a las 5. Aquí no se viene a descansar». La puerta se cerró. Alma se sentó en la cama, abrazó su abdomen y contuvo el llanto. No podía quebrarse, no ahora. Los días siguientes fueron una repetición de órdenes, limpieza y miradas evitadas. Nadie le preguntaba su nombre, nadie hablaba con ella. Era invisible. Hasta que una tarde, mientras lavaba verduras en la cocina, apareció una mujer diferente. No llevaba uniforme. Era alta, de rostro pálido y ojos tristes. Se detuvo en silencio, observándola desde el marco de la puerta. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. Alma levantó la vista, sorprendida. «Alma». La mujer caminó despacio hacia ella. Sus ojos se posaron en su vientre. «¿Cuántos meses?». El corazón de Alma se detuvo por un segundo. «4», susurró. La mujer no respondió de inmediato. Solo extendió la mano y, con ternura, tocó ligeramente su vientre. «Ese niño va a cambiar muchas cosas», dijo, casi como si hablara consigo misma. Antes de que Alma pudiera responder, la mujer salió de la cocina sin mirar atrás, pero dejó algo en el aire, algo que Alma no podía explicar. Una sensación de que, por primera vez, alguien la había visto. De verdad. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa y los retratos antiguos crujían en la madera, Alma pensó en esas palabras. Porque en esa casa del silencio, alguien más también guardaba un secreto, y ese secreto estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Los días se volvieron semanas. Alma ya conocía cada rincón de la mansión, cada tabla del suelo que crujía, cada retrato cubierto de polvo, cada reloj detenido en una hora que parecía haber quedado congelada para siempre. Vivía entre susurros y pasos silenciosos. Nadie se dirigía a ella por su nombre, solo era la muchacha, excepto una. Desde aquel encuentro en la cocina, la esposa de don Salvador, a quien todos llamaban la señora Inés, comenzó a aparecer con más frecuencia. No hablaba mucho, observaba. Caminaba por la casa como un fantasma elegante. Pero siempre que sus ojos se cruzaban con los de Alma, había algo distinto, una especie de reconocimiento silencioso, como si entre ambas existiera un hilo invisible. Una mañana, mientras Alma limpiaba los marcos de las ventanas del ala este, Inés apareció con un cuaderno en la mano. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo, sin elevar la voz. La llevó a una habitación pequeña, llena de luz. Era la única con ventanas abiertas y flores frescas. En las paredes no había retratos de antepasados, sino dibujos infantiles enmarcados y muñecos de trapo en una repisa. El corazón de Alma se estremeció. «Este era mi hijo», respondió Inés antes de que pudiera terminar la pregunta. «Nació hace muchos años. Murió cuando aún era pequeño». Se acercó al estante, tocó uno de los muñecos con ternura y luego miró a Alma. Él también nació aquí, en esta casa, y también fue ignorado, olvidado por su padre. Alma no sabía qué decir. El silencio pesaba entre ellas como una confesión. Entonces, Inés se acercó y le entregó el cuaderno. «Desde que te vi, supe que no estabas aquí por voluntad, y no me preguntes cómo, pero también supe que llevas más que miedo dentro de ti». Alma tembló. «Mi madre me vendió». Inés no se inmutó,
solo bajó la mirada, respiró profundo y dijo: «Yo también fui entregada como una promesa rota hace muchos años, y nunca tuve el valor de huir hasta que fue demasiado tarde». En ese momento, el cuaderno se abrió en las manos de Alma. No contenía dibujos, sino nombres, registros, fechas. Y allí, al final de una página desgastada, un nombre saltó a sus ojos como una herida mal cerrada. Era el nombre del padre de su hijo. Alma sintió que el mundo giraba bajo sus pies. «¿Por qué está este nombre aquí?» Inés la miró fijamente. «Porque esta casa guarda más secretos de los que parece, y tú, Alma, estás en el centro de uno de ellos». La joven retrocedió un paso. Aquel cuaderno podía ser la clave de todo, pero también una puerta al abismo. El nombre en aquel cuaderno ardía en la mente de Alma como una herida recién abierta. Lo había leído 1000 veces en silencio, en cartas escondidas, en recuerdos que intentó enterrar. Pero ahora estaba ahí, escrito con tinta firme, dentro de los muros de esa mansión. Era el nombre del padre de su hijo. «No puede ser», murmuró con las manos temblando. Inés cerró el cuaderno con delicadeza, como si no quisiera que las palabras escaparan. «Él estuvo aquí, hace años, cuando tú todavía eras una niña». Alma se apoyó contra la pared. El aire se volvió espeso. «¿Cómo lo conocieron?» Inés dudó unos segundos antes de hablar. «Fue uno de los pocos hombres que llegó a esta casa y no quiso quedarse. Lo trajo tu madre. Dijo que era para cerrar un trato. Pero yo lo vi y vi algo en sus ojos que no se parecía al resto. Vi culpa, vi amor». Alma se quedó en silencio. Por fin todo comenzaba a tener sentido. El abandono repentino, el silencio de su madre, el rechazo de su familia. «Él me prometió volver», dijo Alma en voz baja, casi como un susurro al viento, «pero nunca lo hizo». «Tal vez no lo dejaron», contestó Inés. «O tal vez alguien se aseguró de que nunca supiera lo que dejaba atrás». En ese momento, un ruido metálico interrumpió la conversación. Era la camioneta. Alguien había llegado. Inés caminó hacia la ventana, descorrió la cortina apenas unos centímetros, y su rostro cambió. «Es él», susurró como si el tiempo retrocediera 20 años. Alma se acercó lentamente. Allí, frente al portón, un hombre descendía del vehículo. No era joven, pero sus gestos eran los mismos. Su mirada escaneaba la casa con ansiedad. Buscaba algo o a alguien. «¿Qué hace aquí?», preguntó Alma con el corazón a punto de estallar. «Quizás viene a buscarte». Pero el rostro de Inés revelaba otra cosa, una verdad oculta. «Hay algo que no sabes, Alma, algo que tu madre nunca quiso que descubrieras». La joven giró hacia ella con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué cosa?». Inés tragó saliva, tomó aire y dijo: «Ese hombre no solo es el padre de tu hijo, también es el heredero de esta casa». Alma sintió que todo giraba. La mansión, su hijo, su madre, todo estaba conectado. Y ahora, el pasado que creía enterrado estaba tocando la puerta. Desde la ventana del segundo piso, Alma observaba el portón de hierro con el corazón latiéndole en la garganta. El hombre que había marcado su pasado estaba allí, de pie junto a una camioneta polvorienta, mirando la casa como si intentara reconstruirla con los ojos. «No ha cambiado nada», susurró Inés detrás de ella. «Ni la expresión de sus ojos, ni la culpa que arrastra». Alma sentía las piernas débiles. Su respiración era breve, entrecortada. No sabía si quería bajar o esconderse. Aquel hombre no era solo un recuerdo, era una herida abierta. «¿Por qué ahora?», murmuró. Unos golpes secos en la puerta principal hicieron temblar las paredes. 3, lentos, precisos. Inés descendió primero.
Alma la siguió con pasos temblorosos, quedándose oculta detrás de la baranda de la escalera. La puerta se abrió con un chirrido largo. Frente a ellas estaba Ignacio, más envejecido, el cabello más claro, los hombros más caídos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, los que alguna vez le prometieron volver. «Busco a una joven», dijo él sin mirar directamente a Inés. «Una que tal vez aún vive aquí. Una que nunca debí dejar sola». «Han pasado muchos años», respondió Inés firme. «¿Qué te hace pensar que puedes aparecer así y enmendarlo todo?» «No quiero enmendar», respondió él con voz grave. «Quiero entender. Encontré algo, una carta, de ella». Alma dio un paso, solo uno. Ignacio levantó la vista y la vio. Se quedó inmóvil, como si el tiempo lo hubiera golpeado en el pecho. «Alma». Ella bajó lentamente los escalones sin decir palabra. La tensión era tan espesa que parecía llenar el aire. «No pensé que volvería a verte nunca más», dijo él con voz temblorosa. Ella tampoco lo pensó. Ignacio bajó la mirada y entonces lo notó. El vientre de Alma, ya redondeado, visible bajo el vestido sencillo. «¿Ese niño?», preguntó, sin atreverse a terminar la frase. Alma no respondió. Inés se colocó entre ambos, protectora. «Ella no te debe explicaciones», dijo, «pero esta casa sí te debe verdades». Ignacio sacó una hoja arrugada del bolsillo interior de su chaqueta. «La encontré entre las cosas de su madre. Nunca supe que existía. Nunca supe lo que ella pasó». Alma tomó la carta. Era su letra. Una carta que había escrito hacía más de un año. Nunca enviada, jamás respondida. «Mi madre la escondió», susurró Alma, «como todo lo demás». Las lágrimas amenazaban con escapar, pero esta vez no serían de tristeza, serían de determinación. Ignacio dio un paso hacia ella. «No me iré sin saber la verdad, no esta vez». Y Alma, con el corazón ardiendo de memorias y futuros inciertos, lo miró a los ojos. «Entonces, prepárate para escuchar lo que nunca te dijeron. Porque ese reencuentro no era un cierre. Era apenas el inicio de lo que siempre había estado oculto». El aire dentro de la casa se volvió más denso tras la llegada de Ignacio. Aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que el equilibrio frágil que reinaba en esa mansión estaba a punto de romperse. Alma no había dormido. La carta seguía bajo su almohada, arrugada, como una promesa enterrada demasiado tarde. La había leído tantas veces durante la noche que ya podía recitar cada palabra. Pero había algo más inquietante que la carta: el silencio de Inés. Esa mañana la encontró en la biblioteca, con un álbum viejo sobre las piernas y una copa de té enfriándose sobre la mesa. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alma, sin rodeos. Inés no la miró. Pasaba las páginas del álbum con lentitud, como quien acaricia un pasado que aún duele. Porque saberlo antes no te habría protegido, y saberlo ahora te hará más fuerte. Alma se sentó frente a ella. El álbum estaba lleno de fotos antiguas, fiestas familiares, rostros sonrientes, jardines floridos, pero en la página final había una imagen en blanco y negro. Un retrato. Ignacio, joven, de traje, al lado de una mujer elegante, y detrás de ellos, su madre. ¿Esto fue una boda? «Un compromiso», corrigió Inés. «No entre ellos, entre intereses». Alma sintió un escalofrío. Todo era más oscuro de lo que pensaba. «¿Mi madre lo conocía desde antes? Tu madre lo trajo a esta casa. Lo presentó como un inversor. Pero había algo más, algo que nadie dijo en voz alta. Él se enamoró de alguien que no debía y pagó el precio». Alma cerró los ojos. Su madre no solo la había traicionado a ella, había tejido una red de mentiras tan espesa que atrapaba a todos. «¿Y tú?», preguntó Alma. «¿Por qué me ayudas?». Inés dejó el álbum a un lado.
Por fin la miró directo a los ojos. Porque tú eres la única que puede romper este círculo, y porque yo también callé demasiado tiempo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Ignacio estaba allí, con una carpeta en la mano. «Hay algo que debes ver», dijo mirando a Alma. «No vine solo a buscarte. Vine a recuperar lo que me arrebataron, pero primero, quiero que veas lo que firmaron a tus espaldas». Abrió la carpeta y sacó un contrato. Alma lo tomó con manos temblorosas. Reconoció la firma de su madre, fechada justo una semana antes de que la enviaran a esa casa. «Me vendió legalmente», murmuró, y entonces lo entendió. Todo había sido planeado. Cada silencio, cada ausencia, cada mentira. Pero lo que nadie esperaba era que Alma no se rompería. Se levantaría, y lo que antes fue una víctima, ahora se convertiría en amenaza para quienes habían vivido ocultando verdades tras las paredes de esa mansión. Alma pasó los días siguientes como si caminara por los restos de un incendio. Cada palabra que descubría, cada recuerdo que emergía, era una chispa que encendía viejas heridas, pero también una llama nueva dentro de ella. Ya no era la misma joven silenciosa que había llegado a esa casa. Ahora sabía la verdad y no iba a dejarla enterrada. Ignacio intentó acercarse. Le ofreció explicaciones, buscó redención, pero ella ya no buscaba consuelo, quería justicia y respuestas. «Tú sabías que mi madre era capaz de esto», le dijo Alma una mañana frente al invernadero abandonado. «¿Por qué nunca preguntaste por mí?» Ignacio bajó la mirada. El viento movía las hojas secas a su alrededor. «Porque me hicieron creer que te habías ido voluntariamente, que no querías nada de mí. Tu madre me lo dijo, incluso me mostró una carta firmada por ti». Alma lo miró con rabia contenida. Esa carta era falsa. Ella firmaba por mí desde que tenía 13 años. Me controlaba como si yo fuera una propiedad. Él no supo qué responder. Pero Inés, sí. La verdadera pregunta no es por qué no te buscó, Alma. Es por qué tu madre hizo todo lo posible para borrarte de su camino. Inés reveló un sobre amarillento, escondido entre los libros del estudio. Dentro había papeles notariales, cuentas bancarias y una cláusula. Si Alma no aparecía antes de los 18 años, perdería toda herencia vinculada a una propiedad de su abuelo fallecido. Propiedad que su madre quería para sí. «Todo era por dinero», dijo Inés con voz amarga. «No soportaba que tú fueras la heredera legítima, así que te desapareció». Alma sintió un nudo en el pecho, pero no lloró. Ya no. Solo respiró hondo y dijo: «Entonces es hora de que aparezca». Esa misma tarde fue al despacho del abogado de la familia, acompañada de Inés e Ignacio. Mostró el contrato de entrega a nombre de su madre e exigió que fuera revisado. El abogado, al principio reticente, palideció al leer los documentos. «Esto es ilegal», murmuró. Ella no tenía derecho a firmar esto sin el consentimiento de la menor, y menos ocultando una herencia. «Entonces quiero denunciar», dijo Alma firme, «y reclamar lo que me pertenece». Ese fue el primer día en que se sentó en el sillón del despacho, no como una víctima, sino como una mujer que ya no iba a ser manipulada, porque ahora ella sabía cómo funcionaban los juegos de poder, y por primera vez no estaba sola. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Alma imaginaba. No era un juicio penal, aún no, pero sería la primera vez que se escucharía su voz en un lugar donde antes solo hablaban por ella. Y también sería la primera vez en años que volvería a mirar a los ojos a su madre. La sala era fría, silenciosa, con paredes color marfil y bancas de madera vieja. Frente al juez, los documentos que Alma había entregado, el contrato de cesión, las cartas ocultas, los registros de la herencia. Ella entró acompañada por Inés e Ignacio. Vestía sencillo, pero su postura hablaba alto. Estaba lista.
Del otro lado, su madre. Lucía impecable, como siempre, pero había algo en su expresión que no había antes. Miedo. No por la ley. Miedo de ser expuesta. Miedo de perder poder. Señoría, comenzó el abogado de Alma, no solo estamos frente a un acto de manipulación legal, sino también ante una estrategia deliberada para despojar a una menor de sus derechos y aislarla de su entorno. La madre de Alma quiso interrumpir, pero el juez levantó la mano. Habrá tiempo para responder. Alma fue llamada al estrado. Caminó lentamente, cada paso como una declaración. Señor juez, dijo con voz firme, durante años creí que había sido abandonada. Me hicieron pensar que nadie me quería, que yo no valía nada, pero todo era mentira. Fui silenciada, fui vendida, y todo por una firma que no era mía. El juez asintió. ¿Reconoce usted esta firma?, preguntó señalando el contrato. Es la de mi madre. Ella lo firmó. Ella me vendió. La sala quedó en silencio. ¿Y puede explicar por qué cree que lo hizo? Alma respiró hondo. Abrió el sobre con los documentos bancarios y la cláusula hereditaria. Porque si yo desaparecía antes de los 18 años, ella podía quedarse con todo lo que me dejó mi abuelo. Esta es la cláusula, esta es la cuenta. Todo apunta a una sola cosa. Me quiso borrar para quedarse con mi vida. O silêncio virou acusação. A mãe abaixou o olhar. Não havia mais argumentos, só os fatos. Inés apertou a mão de Alma com orgulho. Ignácio, do banco de trás, lutava contra as lágrimas. A jovem que chegou àquela casa com medo e submissão, agora falava por si mesma diante da lei. Quiero justicia, concluyó Alma. No solo por mí, sino por todas las niñas que fueron silenciadas por sus propias familias. El juez não deu resposta imediata, mas o impacto daquela voz jovem, segura e ferida, já havia se espalhado por toda a sala. Porque naquele dia, Alma não pediu piedade. Ela exigiu que a verdade deixasse de ser segredo. Los días posteriores a la audiencia no trajeron descanso. Aunque el juez aún no había emitido un veredicto, algo había cambiado. Por primera vez, Alma sentía que su historia ya no era una carga que otros cargaban por ella. Era suya, y estaba decidida a enfrentar cada rincón de ella. Una mañana, Inés subió al desván de la mansión. Entre polvo y cajas olvidadas, encontró una que llevaba una cinta roja y el nombre de Elías Soto, el abuelo de Alma. Dentro reposaban documentos antiguos, cartas amarillentas y un diario personal con páginas escritas a mano. Alma pasó toda la tarde leyendo bajo la luz del ventanal. Cada línea revelaba más de lo que su madre había tratado de ocultar. Don Elías no solo la había nombrado heredera, había intentado protegerla desde el principio, sabía del egoísmo de su hija, y por eso había dejado pistas, cláusulas ocultas, advertencias cifradas. Tu madre quiso borrarte, dijo Inés desde la entrada del estudio, porque eras lo único que él no pudo controlar. En ti vio esperanza. En ti confió lo que no confió en nadie más. Alma no respondió. En sus manos sostenía una fotografía arrugada encontrada entre las páginas del diario. En ella, un bebé en los brazos de don Elías. Y al fondo, una mujer joven, con el rostro parcialmente cubierto. ¿Eres tú?, preguntó Ignacio en voz baja, acercándose. No, susurró Alma. Esa no soy yo. Inés tomó la fotografía, la observó en silencio, como si confirmara una sospecha antigua. Esa es tu hermana. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Tu madre tuvo otra hija, respondió Inés con la voz tensa, antes que a ti, pero también la entregó, igual que intentó hacer contigo. La diferencia es que esa niña desapareció. Alma sintió que la sangre le hervía. Una hermana, otra víctima, otra vida robada. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Nadie lo sabe, respondió Inés, solo tu madre, y tal vez el testamento contenga más de lo que creemos. Alma volvió al diario. Al final, pegada con cuidado, había una carta sellada con cera antigua. Llevaba su nombre escrito a mano. La abrió con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste al silencio, porque decidiste no repetir la historia. No dejes que la ambición de otros decida quién eres. Busca la verdad. Hasta el final, y si alguna vez encuentras a tu hermana, dile que nunca estuvo sola. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no el juicio. Esas palabras no eran solo un mensaje, eran una misión. Ahora, Alma sabía que la verdad no terminaba con ella. Había a alguien más allá afuera, alguien perdido en el mismo olvido, alguien que también merecía justicia, y ella no iba a detenerse hasta encontrarla. Desde que supo de la existencia de una hermana, Alma no volvió a dormir en paz. No era solo una curiosidad, era una necesidad visceral, saber quién era, dónde estaba, si aún vivía, y sobre todo, por qué su madre la había borrado del pasado. Durante días, revisó cada línea del diario de su abuelo, cada recibo, cada carta olvidada en aquella caja del desván. Ignacio, con acceso a contactos y archivos antiguos, empezó a buscar en registros de adopción y clínicas privadas, hasta que, una mañana, la pista apareció. «Encontré esto», dijo Ignacio, extendiéndole una hoja impresa. «Es un registro de una clínica cerrada hace más de 20 años. Aquí figura una mujer con el nombre de tu madre. Ingresó con una niña y salió sola. La fecha es exactamente un año antes de tu nacimiento». El mundo se detuvo. Alma apretó la hoja entre los dedos. El nombre de la niña. Solo aparece una inicial, L, y fue entregada a una familia del norte con un apellido falso. Pero aquí hay una dirección antigua asociada al expediente. Alma se puso de pie sin decir nada. Ignacio entendió. «¿Quieres ir?» «Tengo que hacerlo», respondió ella. «Ella merece saber la verdad». Inés intentó detenerla. «Alma, no sabemos qué encontrarás. Tal vez ni siquiera sepa que fue adoptada. Tal vez no recuerde nada. Pero merece saber que no está sola, como yo lo estuve». El viaje fue largo. Recorrieron carreteras angostas, cruzaron campos secos y pequeños pueblos, hasta llegar a una zona rural con casas dispersas. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, llegaron a una vivienda sencilla, de madera clara y cortinas con flores azules. Alma bajó del coche, caminó hacia la puerta sin prisa, pero con el corazón golpeándole el pecho. Ignacio se quedó atrás, observando. Tocó 3 veces. La miró con extrañeza. «¿Te puedo ayudar?», preguntó, amable pero cautelosa. Alma no respondió de inmediato. Sacó del bolso la fotografía antigua, el bebé en brazos del abuelo, la figura femenina al fondo. La mujer la tomó. Sus ojos se agrandaron. Su respiración se volvió temblorosa. «¿Dónde conseguiste esto?» «Era de mi abuelo. Creo que tú eres mi hermana». Silencio, un suspiro, un temblor. Esa foto también la tengo. Pero nunca supe quién era él. Ni supe que tenía a alguien allá afuera. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de ambas. «Hasta ahora», dijo Alma, con la voz quebrada. Y por primera vez, en medio de tantas sombras, 2 almas separadas por mentiras, se reconocieron por la verdad. Después del reencuentro, Alma y su hermana, Luciana, pasaron horas hablando en la pequeña cocina de la casa rural. Las 2 compartieron lo que sabían y lo que nunca les contaron. El rompecabezas comenzó a tomar forma. Luciana había crecido con padres adoptivos amorosos, pero siempre sintió que algo faltaba. Nunca imaginó que había sido separada por decisión de su madre biológica. Menos aún, que tenía una hermana.
Alma le mostró el diario del abuelo, las cartas, la cláusula que explicaba la herencia. Todo apuntaba a lo mismo. Su madre había construido una vida sobre mentiras y silencios. Nos usó como piezas, dijo Luciana con los ojos húmedos. Y aún así, aquí estamos. Al día siguiente ambas regresaron a la mansión. Cuando la madre de Alma las vio llegar juntas, su rostro se descompuso. «¿Qué hiciste?», murmuró. «Encontré a mi hermana, a la hija que negaste, y ya no vamos a callar», respondió Alma sin temblar. Ignacio y Inés presenciaron el momento en silencio. La verdad ya no estaba enterrada. Luciana también tenía derecho a su parte de la herencia, y juntas decidieron iniciar un proceso legal para invalidar todos los documentos asignados por la madre con base en falsedad y ocultamiento. Ya no era solo justicia, era reparación, porque ambas fueron robadas de su derecho a ser familia y ahora se prometían nunca volver a separarse. Meses después, el juez dictó sentencia. El contrato de entrega era nulo. La herencia debía dividirse entre Alma y Luciana, y su madre enfrentaría cargos por falsedad documental y ocultamiento. La mansión, antes símbolo de dolor, pasó a ser refugio. Alma decidió no venderla. Junto a Luciana, la transformó en un espacio seguro para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un lugar donde nadie sería silenciado. Ignacio, por su parte, se quedó cerca, no como figura de poder, sino como alguien que quería enmendar lo perdido. Inés, fiel como siempre, se convirtió en mentora y protectora de muchas otras. La madre de Alma nunca pidió perdón, pero ya no importaba. El silencio que usó como arma había sido roto para siempre. Una tarde, Alma y Luciana colgaron en la entrada un cartel con una frase escrita por su abuelo: «Lo que se hereda con verdad no se borra con miedo». Y así lo que comenzó con una traición terminó siendo un nuevo comienzo, no para olvidar, sino para sanar, juntas. A veces, la mayor traición no viene de un extraño, sino de quien prometió protegerte. Pero también es cierto que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra el camino de regreso. Alma fue silenciada, vendida, olvidada, pero no se rindió. Y al romper el silencio, no solo recuperó su voz, recuperó a su hermana, su dignidad y su lugar en el mundo. Porque nadie tiene el derecho de decidir tu destino, solo tú puedes hacerlo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte y a ser parte de esta comunidad donde las voces que fueron calladas, por fin, son escuchadas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.